Buenas tardes. Atestada de contrasentidos, la Argentina política podría ofrecérsenos en este tiempo como la encarnación de una nueva paradoja. Podría ser que la gestión del presidente Javier Milei, expresión de la decepción colectiva frente a la dirigencia argentina, haya iniciado tal vez una caída en su popularidad en momentos justamente en que el sistema político, como nunca en estos 27 meses, se alinea con la orientación del jefe de Estado. Es raro, suena insólito, pero puede que sea así. Con algunos tropiezos, pero sin nada que lo detuviera, el presidente de la Nación obtuvo en su momento del Congreso, en sus 2 primeros años, las herramientas que necesitaba para fundar su gobierno, para sentar sus bases, pese a la minoría de fuerzas que experimentaba en el Parlamento de la Nación. Luego, tras los comicios legislativos del año pasado, y aún sin controlar abiertamente el Parlamento pese a su victoria, logró el oficialismo la sanción de una reforma laboral de signo regresivo, patronal, con la aquiescencia de al menos una parte de la política tradicional. Eso constituye evidentemente un logro del gobierno, una conquista del oficialismo. Aquel acompañamiento inicial del Parlamento, como ahora la mismísima legislación laboral, podían ser atribuidas a que, despechada, enojada consigo misma o culposa, la clase dirigente entendía que no podía dejar de acompañar el pronunciamiento popular que, echándole a ella, a la dirigencia política, la culpa de todo, había entronizado a Milei. Y así, ese aval al presidente, en mayor o menor medida, pudo ser la forma que adoptaba la autocrítica de la clase política en general. Los políticos de siempre que se ponían en línea con el humor mayoritario, el que se había expresado en las elecciones que la habían castigado. Por lo tanto, hoy luce paradójico que en este momento, o sea, en el tiempo en que mejor está Milei, si lo que se toma como parámetro es el acompañamiento de la dirigencia, la ciudadanía empiece a descreer de las fórmulas que acompañó cuando se divorció de los peronistas, de los kirchneristas, de los macristas, de los radicales, de los lilitos o de la izquierda. Es una paradoja que en el momento en que mejor está Milei con la dirigencia tradicional, la ciudadanía amenace por lo menos con abandonar el barco. A saber, un novedoso índice, el índice de irascibilidad, un termómetro del malestar social, muestra que, como nunca antes, la ciudadanía empieza a desconfiar del gobierno de La Libertad Avanza. Es un sondeo, uno solo. No nos dice demasiado. Podríamos tomarlo como parámetro, como posibilidad de que el humor que dice reflejar efectivamente se esté incubando, por lo menos en algún sector de la población. El humor de los argentinos, según una consultora que dice saber medirlo, la firma Casa 3, empeoró en el mes de febrero por tercer mes consecutivo.
Y las razones de la molestia ciudadana remiten a dos grandes tópicos: la situación económica general y la caída del poder adquisitivo. Y como nunca antes, según el informe correspondiente, los ciudadanos encuestados mencionan la desocupación, el desempleo, su situación laboral, su problema laboral, como un elemento adicional a los otros, como un elemento que empeora su situación, que acompaña la preocupación. No creen los consultados, esta es otra dimensión cualitativa interesante del sondeo, no creen los consultados, según especifican las conclusiones del trabajo, que lo peor haya quedado atrás. Y esto también es llamativo, no porque no haya precisamente elementos que expliquen directamente una percepción de este tipo, una sensación de esta naturaleza, sino porque el gobierno viene de asegurar, literalmente lo dijo así el presidente, que lo peor ya había pasado. Lo peor ya pasó, sostiene el gobierno. La malaria, dijo textualmente Milei, ya terminó. En rigor, esa afirmación, optimista pero seguramente irreal, está en línea con otros pronósticos equivocados, por cierto, que efectuó el gobierno en su momento. El oficialismo pronosticó al comienzo de su gestión 3 meses iniciales de estanflación, tras aquella devaluación o sinceramiento, como lo presenta el gobierno. Tras aquella devaluación, el gobierno dijo, vienen 3 meses difíciles. Estanflación con recesión, inflación con recesión, o sea, estanflación. Y en ese punto, exactamente en ese punto, un punto de estancamiento e inflación no del todo contenida, es que estamos hoy, no a 3 meses de comenzado el gobierno, es que estamos hoy 27 meses después de la inauguración de la gestión Milei. El gobierno de Milei también prometió una recuperación que adoptaría la forma de V corta, o sea, un ascenso rápido, pronunciado, significativo, que iba a seguir a una caída parecida, también rápida, abrupta, significativa. Sabemos que eso no ocurrió, sabemos que esa recuperación en forma de V corta jamás llegó. Hay otros elementos que entregan las estadísticas que desmienten esa idea de que lo peor ya pasó. En los diarios de hoy se publica que el consumo de febrero es un informe que tiene que ver sobre todo, y por esto es más relevante aún, con las pequeñas y medianas empresas. El consumo en las pequeñas y medianas empresas mejoró respecto del mes de enero, pero cayó respecto de febrero del año pasado. Leve recuperación respecto de enero, caída en comparación con febrero del año pasado. En algunos meses anteriores, en que mejoró la actividad económica, por ejemplo, en diciembre de 2025, algunos sectores retrocedieron. Esa mejora no fue homogénea. En diciembre, la actividad en general subió, pero cayó la industria y cayó también el comercio. El consumo del año pasado se incrementó muy levemente sin recuperar del todo el nivel de la caída previa. Hacia fines del año pasado, por lo demás, los salarios perdieron frente a la inflación. Los salarios del sector formal de la economía, los salarios del sector informal de la economía. Y en virtud de otros componentes que también pegan, que también impactan en el poder adquisitivo, como por ejemplo el retiro de subsidios por parte del gobierno, por ejemplo en el transporte,
el salario disponible de los trabajadores argentinos fue en diciembre de 2025 un 6% inferior al de noviembre de 2023. El salario efectivamente disponible para los trabajadores argentinos fue en diciembre del año pasado menor en comparación con noviembre de 2023, o sea, el último mes entero del gobierno del presidente Alberto Fernández. O sea que, en virtud de esta enumeración, la idea de que la malaria, en términos presidenciales, ya terminó, es cosa del pasado, puede ser perfectamente desmentida, puesta en cuestión, puesta en entredicho, pero también directamente desmentida. ¿Acaso esos números, estos indicadores, sean el correlato de esa alerta que entrega al gobierno ese informe publicado en los diarios de estos días? Eso que reflejan esas encuestas o esa encuesta particular. ¿Acaso ese clima tiene que ver con el efecto que genera en la ciudadanía esos indicadores o su traslación concretísima a la vida de los argentinos? Caída en la confianza en el gobierno, pérdida de alguna de las expectativas que se habían depositado en él. Y, volvemos al contrasentido, eso se verifica justo en el momento en que la política tradicional o parte de la política tradicional, con los partidos que tienen representación en el Parlamento, vienen de darle al gobierno de Milei una satisfacción gigante, un enorme acompañamiento, aprobándole, por ejemplo, la ley de reforma laboral o la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Que no se diga que es un notable, un muy curioso caso de desacople, un nuevo desacople que estaría experimentando la dirigencia frente al humor popular. Así como en su momento no registró la bronca que convirtió a Milei en presidente, ahora no estaría percibiendo, detectando que cae la popularidad del gobierno al que desde el Parlamento, desde el Congreso de la Nación, estarían dotando de herramientas fundamentales. Es muy curioso. Y es un notable contrasentido de una Argentina que, como tantas veces, sacrifica el presente con el discutible estímulo de un futuro improbable.